Buenos días amigos, periodista Max Obregón Rossi y esta es la edición del día siguiente, de hoy día jueves 21 de mayo de 2020, día número 67 de la cuarentena o aislamiento obligatorio. Y todo hace presumir que estamos a 3 días para que esto sea levantado, este confinamiento. En todo caso, esta es nuestra edición del día y lo hacemos con un tema no necesariamente vinculado al coronavirus, como ha sido en las últimas semanas lo que está sobre las demás noticias. Nos vamos a referir a un tema político que igual fue tratado ayer como primera información. Nos estamos refiriendo, he coincidido con diferentes profesionales de la comunicación, periodistas, analistas, de este nuevo enfrentamiento que se vislumbra entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Les decía que había, luego de unas declaraciones del presidente de la República en su última conferencia hace un par de días, respecto a este nuevo enfrentamiento que se está viendo o que se viene a venir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha continuado ayer y lamentablemente parece que va a continuar todavía unos días más, por lo menos hasta el próximo lunes. Le decía que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, había dicho que no era necesario presentarse ante el Congreso de la República y menos solicitar el voto de investidura, porque además le parecía una falta de tino citarlo a él y a los ministros y a un pleno en el Congreso porque podrían contagiarse en estos momentos de pandemia. El presidente del Congreso salió a responder de inmediato y dijo que eso no era así, que se estaba mintiendo, que además por decisión o por lo que señala la Constitución debe presentarse a dar el informe de lo que se ha hecho en estos meses, que no ha habido Congreso, y del mismo modo solicitar su investidura. Se invocó los artículos 130 y 135 y le aclaró que no es cierto que se vaya a citar a todos, sino que iban a estar solamente los voceros, él, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso, y los demás congresistas iban a estar de manera virtual. Eso fue lo que aclaró. Bueno, ayer en un intento, llamémosle por poner las cosas en su sitio, pero también con un doble mensaje, Vicente Ceballos le envió un oficio al presidente del Congreso señalando que, bueno, se va a presentar y quiere ir y está fijando como fecha el lunes 28 de mayo, el siguiente lunes. En 2 semanas más, el lunes 28 de mayo a las 10 de la mañana. Ya le dijo, ya le envió el oficio y le ha puesto en conocimiento. Lo sorprendente, y aquí quiero subrayar, lo sorprendente que en este oficio dice que va a ir y invoca el artículo 135 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 135 de la Constitución? Que el presidente del Consejo de Ministros se presenta para informar lo que ha ocurrido durante el tiempo que ha estado recesado. A informar. No dice, como todavía está pendiente, que va a ir además a solicitar el voto de investidura, porque este Consejo de Ministros no tiene la investidura aprobada por el Congreso de la República, como lo establece el artículo 130 de la Constitución. Las presentaciones de los ministros y gabinetes se rigen por dos, el 130 y 135. El 130 se señala que cuando hay un nuevo gabinete, se presenta el presidente del Consejo de Ministros en un plazo máximo de 60 días. Esto ya pasó, porque recuerden que el cierre del Congreso fue en octubre del año pasado. Y se cerró el Congreso, por lo tanto no hubo Congreso, no hubo ante quién presentarse. Mientras tanto funcionó una comisión permanente que inclusive juramentó en su momento como presidente de la República Mercedes Arauz. Y tanto Vizcarra, el presidente, como Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros, dijo no, porque sería darles legitimidad. Y por lo tanto no se presentaron. Anunciaron en su momento que asuma sus funciones el nuevo Congreso, y asumió funciones el nuevo Congreso, se hicieron elecciones, y entonces el gabinete Ceballos no se presentó. Y no ha solicitado, no ha presentado su plan de trabajo, lo que piensa hacer, y tampoco solicitó la investidura. Bueno, pues este oficio establece, el que ha devuelto ayer o ha presentado Vicente Ceballos, sí me voy a presentar, me voy a ir el 18, voy a ir a las 10 de la mañana, pero solamente voy a informar.
Eso es lo que dice, ha invocado el artículo 135. En otras palabras, le dice, señores, yo no necesito la investidura de ustedes. Entonces, por lo tanto, no me tienen que dar ninguna aprobación, ni me pueden censurar tampoco. En lugar de tener tranquilidad en estos momentos tan difíciles y además cumplir con la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho no, solamente voy, informo y me regreso. Eso es, en otras palabras, en buen romance, a buen entendedor. Y por supuesto ha generado fricciones adicionales a las del día el martes, fricciones adicionales, y los representantes de diferentes bancadas que están en el Congreso han dicho está generando un nuevo problema. Tiene que asistir, correcto, tiene que informar, correcto, pero también tiene que solicitar, porque así lo establece la Constitución, pedir el voto de investidura, la aprobación o no, y por lo tanto todo el tema constitucional queda cerrado. No se trata de si me gusta o no me gusta, si lo hago bien o no lo hago bien, yo tengo respaldo, la gente nos apoya. De eso no se trata. Mucho más cuando en este Congreso no hay los grupos que en su momento, como ocurrió y como lo he dicho reiteradamente, entorpecían la labor del Ejecutivo. Al contrario, tienen gente ahí muy cercana, gente muy cercana, que están en diferentes grupos políticos y han coincidido. Entonces resulta innecesario, por lo menos provocador, enviar un oficio y decir, ya, yo voy a ir el 28 a las 10, pero solamente les voy a informar, ¿eh? No tengo por qué solicitarles nada más. Esperemos de verdad, es el deseo de alguien como demócrata, como independiente y como cualquier ciudadano preocupado de lo que acontece en nuestro país, porque la situación política es importante, el desarrollo político es importante, mucho más en democracia, aunque a la gran mayoría no le interesen estos formalismos, pero igual hay que respetarlos. Esperemos que esto vuelva a la normalidad, que entienda que no va a perder nada solicitando lo que corresponde y cumpliendo sobre todo la Constitución. Esperemos del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y del propio presidente de la República, que cumpla. Nada más, de eso se trata. No hay temor, nadie lo va a censurar, no creo que lo quieran censurar. Es absurdo además que en estos momentos un Congreso pretenda censurarlo, cuando evidentemente, por supuesto, existe un respaldo hacia el Ejecutivo, a pesar de todas las marchas y contramarchas que hacen el tema de la pandemia. Vaya, presidente del Consejo de Ministros, pida lo que corresponde, cumpla con la Constitución y todo estará en la normalidad. Ojalá no sea una maniobra distractiva, porque las maniobras distractivas son fácilmente identificables, como ya se está alertando, y porque además solo el otro tema que denomina es el de la pandemia, y cuando desde el Ejecutivo no se está haciendo todo correcto, no se está haciendo lo suficientemente claro, pues el tiro les puede salir por la culata. Ipsos Apoyo, la prestigiosa encuestadora, que hace un trabajo muy acertado, aunque a muchos no les guste, por resultados siempre son, sus trabajos siempre son acertados al final, ¿no? Dio a conocer ayer una encuesta que ha hecho a 11 meses de las elecciones. Las elecciones deben ser en abril del próximo año. No nos olvidemos de eso, no nos distraigamos. Que la pandemia, el coronavirus y todos estos problemas alrededor nos hagan tener los ojos centralizados precisamente en esta enfermedad, no significa que nuestro país vaya a paralizarse. Todo va a continuar. El próximo año es el año del Bicentenario, 200 años de la proclamación de la independencia del Perú. Y el 28 de julio del 2021 debemos tener un nuevo presidente de la República y un nuevo Congreso de la República. Nuevas autoridades que nos van a gobernar. Autoridades que nos van a decir hacia dónde va el Perú. Y nosotros vamos a decidir con nuestros votos. No por más que pueda empezar a deslizarse, como ya desde hace algunas semanas se está señalando,
de que a lo mejor la pandemia sigue y que hay que postergar las elecciones, si se beneficia ejecutivo y legislativo también porque se van a quedar. Que nosotros tenemos que hacer lo imposible para que esto no ocurra, para que se respete el cronograma electoral. Se podrá cortar el cronograma, que no van a ser tantos meses para inscripción, no van a ser tantos meses para hacer observaciones y ese tipo de tareas. Pero el cronograma se tiene que cumplir y en abril del próximo año deben ser las elecciones para la primera vuelta si es que ningún candidato alcanza mayoría. Eso está estipulado y así tiene que ver. Bueno, Ipsos dio a conocer ayer una encuesta, ha hecho un trabajo telefónico y presencial a nivel nacional sobre cuáles son las preferencias en este momento de los peruanos si se presentaran algunos candidatos, algunos nombres que ya han estado voceando. En primer lugar figura el actual alcalde de La Victoria, Harold Forsyth. Figura con el 23% de las preferencias. En segundo lugar, y distante a 7 puntos, figura Salvador del Solar con 16%. Sigue Daniel Urresti en tercer lugar con 11%. Ya mucho más abajo, todavía sigue figurando Keiko Fujimori, pese a los múltiples problemas que tiene con la justicia. Keiko Fujimori tiene en este momento 4%. Hay un núcleo duro del fujimorismo que está alrededor de ella, que votaría nuevamente y que la respalda en caso sea presidente de la República. Ya luego viene Jorge Muñoz con 3%, Jorge Muñoz es el actual alcalde de Lima, Verónica Mendoza con 3%, la lideresa cusqueña y de la izquierda, Alfredo Barnechea, que también en algún momento postuló, ahora está con 3%, Julio Guzmán, el moradito, que luego del escándalo que salió corriendo de un encuentro que tuvo en un departamento en Miraflores y que se fugó dejando a su anfitriona en casa con un incendio en ciernes, tiene 3%. César Acuña, el magnate de la educación, tiene 2% en estos momentos. Otros figuran con 3%, ninguno 20%. Y no precisa 3%. En el caso de César Acuña y Daniel Urresti es de alguna manera novedoso, ¿no? Porque Daniel Urresti está arriba, una persona que aparentemente está capturando el núcleo duro del fujimorismo. Del fujimorismo se ha trasladado aparentemente hacia Daniel Urresti y César Acuña, que estuvo hasta hace algunos meses en segundo o tercer lugar, luego que la vez anterior fuera impedido de postular también por acusación de plagio, ahora está en 2%. En las cabezas, Harold Forsyth y Salvador del Solar, hay una gran diferencia también, los dos son personalidades, personas jóvenes. De todo el grupo, Harold es el que en estos momentos, además, desde que asumió la alcaldía de La Victoria, ha logrado una exposición bastante positiva. Muchas personas no creían que podía hacer un trabajo efectivo y lo está haciendo. Y es uno de los alcaldes y protagonistas en esta época de pandemia, porque está en un trabajo muy fuerte y además en un distrito muy duro, muy complicado. Salvador del Solar no figura, se le queda el recuerdo solamente de cuando fue presidente del Consejo de Ministros y anteriormente como actor. Pero en todo caso son dos figuras jóvenes que están ahí. De todos los que he mencionado, Forsyth, del Solar, Urresti, Fujimori, Muñoz, Verónica Mendoza, Barnechea, Julio Guzmán y Acuña, solo están en estos momentos de alguna manera en pantalla, se les está viendo, porque están trabajando en el tema de la pandemia, a Forsyth y Muñoz, que son alcaldes, uno alcalde distrital, otro alcalde de la capital, y Daniel Urresti, que es congresista de la República. Los demás no tienen ningún protagonismo político y pareciera que no lo quisieran tener, porque como no tienen qué hacer, o sea, qué mostrar, porque no son autoridades, prefieren de alguna manera esperar lo que otros hagan. En todo caso, esta es la información al día de hoy.
a 11 meses además de las elecciones. Existe una subida sostenida. Forsyth en algún momento bajó a tercer lugar, ha vuelto a recuperar el primero y ha sacado ya 7 puntos de ventaja. Y la aprobación al joven alcalde de La Victoria es sostenida en todos los niveles, A, B, C, D y E, siendo lo más fuerte en el C, que es la clase media y que es la que por lo general ha dado siempre el respaldo a quien tenía liderazgo para las presidenciales. Sorprendentemente Salvador del Solar, además a quienes mucha gente lo vincula con unos sectores progresistas, de izquierdas, caviares, como le quieran llamar, el sostén de Salvador del Solar está en el sector A, en la clase, si quiere, más pudiente de nuestro país. Eso es lo que arroja las encuestas. En todo caso, sí va a ser una campaña muy especial, muy distinta. Recordemos que ya desde la última vez no es posible hacer campaña mediática, la ley lo prohíbe, no se pueden contratar spots, avisos que a uno atosiguen en radio, televisión, diarios, existe una limitación. Y en estos tiempos de pandemia que van a continuar, las campañas serán otras. Y sin querer la pandemia está surgiendo de un gran aliado de la campaña para alguno de estos protagonistas. Ayer hasta muy tarde el Consejo de Ministros estuvo reunido para ver el tema de las medidas, las nuevas medidas ahora que se acaba el confinamiento. Hay un gabinete todavía dividido, algunos a favor, otros en contra, unos con medidas más duras, pero en líneas generales el consenso es de que el día domingo finalice este confinamiento obligatorio. Debe el presidente de la República hoy día estar dándolas a conocer. Ayer no hubo conferencia de prensa. El confinamiento se va a levantar, se va a mantener en algunas regiones como ya se había previsto, sobre todo en Loreto, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Piura, donde las posibilidades de contagio siguen siendo latentes. Se estima que en lo que queda, las actividades van a continuar, las actividades que están de trabajo, que están autorizadas de momento. No se va a restringir todas. Hay algunas que ya están, como ya se mencionaba, hasta la saciedad, y donde la que más visible es la del tema de gastronomía y el delivery. Pero va a continuar el trabajo a las primeras iniciadas. Esto significa que más o menos hasta fin de mes van a estar retornando 1 millón de trabajadores más, se van a ir incorporando. Y esto significa mayor movilización, significa utilización de vehículos, significa mayor exposición al peligro. Se van a mantener las recomendaciones, todas las recomendaciones, incluyendo la del distanciamiento. Hay un problema ahí que se ha generado con el sector transporte, porque más personas se necesitan, más vehículos para trasladarse. Y más, ¿por qué? Porque si no, el tema del confinamiento en un vehículo, el peligro y la falta de distanciamiento podría ocasionar un rebrote. Se van a autorizar nuevas salidas. La duda, y la que por lo menos ha estado muy cerrada, es si aquellas personas que regresan a trabajar podrán sacar sus vehículos particulares. El temperamento era que sí. Es decir, ya, si yo tengo autorización para trabajar y tengo mi vehículo, autorizo también para el pase vehicular. Esa información no la tengo confirmada. El temperamento era que sí, que se autorice. En todo caso, va a ser el presidente de la República quien debe confirmar el día de hoy, si no hay ninguna contramarcha. Y ya, pues, a partir del día lunes empezaríamos a regresar a la normalidad con las consideraciones del caso. Últimas cifras en el tema de infecciones. Ayer, ya como se preveía, pasamos los 100.000 contagiados. Tenemos 104.020 contagiados en todo el Perú. El número de infectados fue de 4.537 respecto al día anterior. Lima sigue siendo la región que tiene más infectados, 67.060 infectados, casi el 65%. Sigue el Callao. El Callao tiene 7.381 contagiados. Posteriormente viene Lambayeque, 5.409. Piura,
se consolidó en el cuarto lugar con 3.335 y quinto Loreto, que ya está en 3.085. La región que tiene menos contagiados es Apurímac con 113. Las muestras ya sobrepasaron las 715.000, de las cuales 108.000 son moleculares y 606.000 son pruebas rápidas. Ya que mencioné Loreto y que hemos estado durante las últimas 2 semanas muy preocupados sobre lo que había y cómo se morían y la cantidad de médicos, ahí empezaron a conocerse buenas noticias. La propia Dirección Regional de Salud aseguró que desde hace 2 días hay una amplia reducción de fallecidos. Hubo días en que en Loreto tuvo hasta 92 muertos por día. En los últimos 2 días esa cifra ha disminuido a 9 un día y 9 otro. Y aparentemente ya hay un control del número de fallecidos y la tendencia a la baja se viene dando. Y además se ha comprobado, porque al recorrer y verse los pasillos del más importante hospital, el Hospital Regional de Loreto, donde colapsó, teníamos imágenes de gente en las calles, sentadas, en los pasadizos, en el suelo, por lo menos ayer ya se ha visto despejado, con lo cual implica o es resultado de un trabajo serio que se empezó a hacer. Ya tienen la planta de oxígeno como consecuencia de una radiotón, una colecta nacional que se hizo, que hicieron los sacerdotes, se instaló en menos de una semana. El Estado empezó a ser mucho más proactivo y llevó más material, tanto para médicos como material de salud, y todas estas medidas han permitido que empiece a reducirse, lo cual nos alegra, por supuesto. Y dentro de esto hay una información que también podría explicar por qué hay tantos contagiados y no sabemos, que nos alarmamos. El Ministerio de Salud informó que del número de contagiados que tenemos, de los más de 100.000, el 80% son ciudadanos infectados asintomáticos. El 80% de esos 100.000, casi 80.000, ninguno tuvo ningún síntoma. Entonces, por lo tanto, siguieron trabajando, fueron yendo a mercados, siguieron atendiendo al público. Eso nos podría dar una explicación de por qué cuando se han ido a diferentes mercados y se han tomado pruebas, la mayoría de comerciantes no presentaba, estaban contagiados, pero no sabían, no tenían ningún síntoma. Y es que el 80% de estos peruanos son asintomáticos, con lo cual se indica, como siempre se ha dicho, que los peruanos tenemos una serie de anticuerpos que vamos haciendo desde muy pequeños, desde aquellos que empezamos a veces en el colegio y comprar cualquier cosita en la calle o en el kiosco, a veces sin ninguna seguridad, y empezamos a hacer anticuerpos, a diferencia de otros seres humanos que el menor artículo a comer o el menor sándwich les hace muy mal. Bueno, pues el 80% de los contagiados son asintomáticos. Lo positivo, y en este grupo hay muchos jóvenes, lo positivo es que al ser asintomáticos su recuperación va a ser casi normal, sin mayor problema, porque han ido desarrollando la enfermedad, no se han dado cuenta, no han tenido ningún síntoma, y entonces por lo tanto su cuerpo ha generado anticuerpos. Es decir, los asintomáticos son casi seguros que no les va a afectar más, van a tener que culminar su proceso de cuarentena, pero van a salir. Lo negativo de tener a alguien asintomático es que este asintomático sí sigue contagiando a los de su entorno. A su familia han contagiado, por supuesto, a clientes cuando han ido a comprar al mercado, a caseros. Entonces, eso es lo malo. Eso es lo malo de un paciente asintomático. En todo caso, esa es ya una información que ha sacado el Ministerio de Salud para darnos una explicación. Al margen de que mucha gente haya sido responsable y siga saliendo, el 80%, que es un número muy elevado, muy elevado, 80% de ciudadanos infectados han sido asintomáticos, son asintomáticos, y ese sigue siendo la tendencia.
Probablemente muchos de nosotros que estemos en casa confinados o estemos ahí, hemos hasta desarrollado la enfermedad y no lo sabemos porque somos asintomáticos, no nos dio ni un dolor de cabeza. Pero esto es ya una información oficial. Ya que hablamos del grupo de contagiados, es importante, al comienzo se dijo de que esto afectaba más a los adultos mayores que a los jóvenes, ¿no? Bueno, hay un dato también ya oficial. El mayor número de infectados lo lidera el grupo de adultos de 30 a 59 años. Ese es el mayor número de afectados de este universo de más de 100.000 que tenemos en el Perú. El segundo grupo es el de los jóvenes de 18 a 29 años. Hay 17.516 jóvenes de 18 a 29 años contagiados. En el tercer lugar, recién figuran los adultos mayores, las personas que tienen 60 años a más. Este es el tercer gran grupo de contagiados, ya no es el primero. Y los adultos mayores de 60 a más suman 16.498 contagiados. En cuarto lugar están los niños de 0 a 11 años, son 2.972 contagiados hasta el momento. Y el número de adolescentes es el último, el quinto grupo, los adolescentes de 12 a 17 años, que suman 1.609 contagiados. Información que es importante tener en cuenta porque ya no está las primeras informaciones y la justificación de algunos irresponsables que decían, no, yo soy joven, a mí no me va a pasar. Bueno, pues no, los adultos mayores, ya en tercer lugar, los jóvenes, se supone aquellos que están, por lo menos la gente fuerte de 30 a 59 años, está en plenitud de su capacidad física, intelectual, es el que lidera. El mercado mayorista de Santa Anita se dio a conocer que se empieza a cerrar por pabellones. La Gran Despensa de Lima tiene una serie de, también ayer se hizo pruebas rápidas, se hizo prueba a 132 comerciantes, de 1.500 se hicieron a 132 porque no había más pruebas. De esos 132 el 70% resultó contagiado y por lo tanto hay un gran peligro, ahí hubo fuerte. La decisión fue, ¿se cierra o no se cierra? Y se optó por no cerrar, porque es la Gran Despensa de Lima. No, si se cierra todo, ahí todo el mundo va a comprar y se distribuye a toda la capital. Entonces, por lo tanto, iba a empezar una especulación. Lo que se ha determinado es cerrar pabellones, ¿no? Se va a atender por pabellones. Se les ha dado el plazo hoy día para vender todo lo que les queda, porque es productos muy perecibles. Hoy día se le venden todo, ¿no? O lo rematan, lo regalan, pero se cierra y se empieza a atender, se cierra por pabellones y se empieza a atender en otros. Probablemente va a ser un pretexto para que se eleven algunos precios y productos en nuestra capital. Eso va a ser algo, consecuencia inevitable y debe estar hacia el día domingo nuevamente reabriéndose en su totalidad. Pero esto es para que lo sepan y lo tengan en cuenta. También en el mercado central, es un mercado que está en el centro de la ciudad, en el cercado de la ciudad, muy cerca de una serie de oficinas también importantes de nuestro país. Está muy cerca del Congreso de la República, está muy cerca del Palacio de Gobierno, está muy cerca de la Defensoría del Pueblo, está muy cerca del Banco Central de Reserva. Bueno, ahí en el mercado central también el 40% de comerciantes dio positivo, ahí sí se ha cerrado. Probablemente se reabra mañana, el día sábado. Están haciendo la desinfección, están pidiendo a quienes han salido infectados que reemplacen y que si quieren seguir trabajando, que otro les tome su lugar, por supuesto con el certificado que no tiene el coronavirus. En el mercado de la Victoria, este mercado que hace casi una semana se encontró que la gran mayoría, casi el 90% de comerciantes estaba positivo, se cerró el día sábado para desinfectar, debió de reabrirse el día lunes, luego que todos los comerciantes de ahí se hicieran su propia prueba, lo mismo que a los trabajadores y estibadores. Bueno, pues todavía no se reabre, todavía no han cumplido los comerciantes una serie de exigencias que se comprometieron. Si todo va bien, recién mañana se va a abrir, si no pasado. Como les dije ayer también,
pese a esto y que no cumplieron, han seguido trayendo camiones, se han instalado en diferentes lugares aledaños. Ha habido en la mañana un gran despliegue policial para desalojarlos, incluyendo el decomiso de la fruta que han traído, y entonces por lo menos ha quedado despejado. Pero el mercado de frutas, igual el gran centro de abasto de fruta para toda la capital, no reabre hoy, probablemente mañana, estoy seguro que recién va a ser el día sábado. Y en Jesús María, uno de los distritos de clase media en nuestra capital, importante, donde se inició además la atención en el mercado de manera ejemplar. El ministro de Salud lo puso como ejemplo. Fue el primer mercado donde a la gente se le tomaba la temperatura, se le daba alcohol en las manos, hacía que se le obligaba a que los zapatos se desinfecten antes de entrar, donde se cerró y una serie de puestos. Bueno, pues ahí también el 40% de sus comerciantes dieron positivo, se ha tenido que cerrar, se va a reabrir el día sábado. Hay otro mercado también muy cerca donde también se hicieron las mismas medidas porque el alcalde del distrito adoptó del primer día acciones como estas y correctas y que todo el mundo aplaudía. Pues ahí también el 40% ha dado positivo, se ha cerrado también ese mercado. Con lo cual confirma esta información del Ministerio de Salud que mucha gente es asintomática. Entonces, por lo tanto, no había nada, no era cómo detectar que estábamos ante casos de gente contagiada. Y un tema que tiene que ver con todo esto que estamos señalando. La Organización Mundial de Salud ha incluido ayer 2 nuevos síntomas y signos de alarma respecto al COVID-19. Recordemos que las habituales eran, para empezar a tener alarmas del coronavirus, eran fiebre, tos seca, cansancio y falta de olfato. Esos eran los 4 síntomas. Si usted tenía tos seca, cansancio, fiebre y falta de olfato, es probable que esté haciendo un cuadro de coronavirus. Ahora hay un par de síntomas más. Son dificultades para hablar y dificultades para moverse. Si usted además tiene algunos de estos 2 o 3 síntomas y entre ellos dificultades para hablar y dificultades para moverse, cuidado. Es probable que empiece a estar contagiado. Entonces, por lo tanto, consulte con el médico o el especialista respectivo. Preocupaciones que vienen a sumarse, pero este es un virus nuevo. Recién se detectó o empezó el primer caso en diciembre del año pasado en China y a nuestro país ha llegado ahorita, en marzo. Apenas tenemos algo más de 70 días. Y un tema que tiene que ver con la corrupción, tan igual como en nuestro país al más alto nivel ha ocurrido en Bolivia. La diferencia está en cómo se actúa. Ayer en Bolivia fue arrestado y echado del gabinete el ministro de Salud de ese país, Marcelo Navajas. Marcelo Navajas era hasta ayer ministro de Salud en Bolivia. Y se le detuvo y de inmediato se le sacó del gabinete porque se le ha encontrado vinculación a un caso de corrupción en esta pandemia y por comprar ventiladores sobrevalorados. A él se le ha acusado, es responsable de la compra de respiradores sobrevalorados. 170 respiradores que se han comprado en Bolivia a un precio que bordean los $5 millones. Vino la denuncia, inmediatamente se intervino, lo interrogaron, lo agarraron, lo detuvieron y se le botó del gabinete. Esa es la diferencia cuando se quiere actuar bien. Y son los mensajes a la ciudadanía que reclama de funcionarios corruptos y que a veces solamente se le traslada del lugar. Y esto que en Bolivia solamente hay 189 muertos, por supuesto es un número que lamentar, pero a diferencia del Perú hay 189 muertos y sus infectados son 4.500. Pero Bolivia, la nueva presidenta, la que reemplazó a Evo Morales, ha tomado decisiones importantes en este sentido. Y anoche la CONFIEP, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la que agrupa a los empresarios de todo el Perú,
sobre todo a los más grandes, que son los que manejan, imponen, deciden, se quejan, lamentan, patalean y se les hace caso. Censuró, escuchen bien, censuró las prácticas de especulación y acaparamiento de los medicamentos y productos de primera necesidad por parte de las personas y empresas inescrupulosas, textualmente, personas y empresas inescrupulosas. Así empieza Confiep con su comunicado: censuramos, no puede ser. Esto, malos empresarios. Pero seguidamente a ese comunicado rechazó que el Estado controle los precios de los medicamentos que se usan para combatir el COVID-19 u otros productos de primera necesidad. No están de acuerdo en que se controle, porque dice que eso viola la Constitución. O sea, los empresarios que están agrupados, que llaman la atención a otros malos empresarios por especuladores, pero que tampoco los sancionan, no están de acuerdo que el Estado dicte medidas de control en esta emergencia, porque dicen que eso es inconstitucional. Y el comunicado dice textualmente: promover una política pública de control de precios bajo el pretexto de sancionar este tipo de malas prácticas, además de ser inconstitucional, fomentaría la informalidad y el mercado negro de los fármacos. Es decir, no controlen porque va a haber mercado negro, se va a especular también. Y dice que esta medida de control perjudicará a las personas de escasos recursos y a la población que requiere con urgencia medicamentos para salvar sus vidas. Qué bonitos los representantes de Confiep. Por favor, que no haya control de precios, porque esto va a perjudicar a los más pobres. Gran preocupación. Bien. Ayer ya empezó a repartirse el bono universal en 140.000 lugares. Este bono que durante muchas semanas fue esperada, no ha empezado como se debía ni es lo que representa. 140.000 aparentemente ya tienen su depósito, en aquellos sobre todo que tenían cuenta en el Banco de la Nación, son 760. Se dijo que quienes no figuraran podían ingresar y llenar sus datos. Bueno, se ha podido ingresar, lo único que te dice no accedes a ningún bono, pero no se puede ir al link para llenar los datos. Y esto que solo hay 10 días. Ojalá lo puedan superar, porque esta es una práctica por lo menos mañosa, igual que cuando hizo la Confiep, cuando se dictó la ley y la gente quería saber cuánto dinero tenía y según ellos las páginas saturaban y no se podía ver, igualito va a ocurrir. Ya por lo menos ayer pasó un día y mucha gente no puede inscribirse reclamando su bono. Hay un tema que de verdad, como profesional, conozco a muchos de los afectados, me preocupa y quiero comentar. Ayer el Grupo La República, el diario La República, que tiene al diario La República como su principal buque insignia y tiene otros diarios como El Popular, como Libero, despidió a medio centenar de colegas. Los despidió. Los despidió de la peor manera, como a nadie le gustaría. Lo despidieron mediante un correo electrónico. Los despidieron aduciendo de que no hay ya recursos. Y esto es lamentable. Por varias cosas. Primero porque ya hace unas semanas les dijeron: si quieres trabajar con nosotros te quedas, pero te vamos a reducir el sueldo a la mitad. Y por supuesto muchos aceptaron. Todos aceptaron en realidad. Y los mandaron a su casa y le dijeron: desde ahí vas a hacer teletrabajo. Y estuvieron en sus casas trabajando y comprometidos a recibir la mitad de su sueldo, que era hasta ese momento. Ellos han estado en sus casas y ayer la jefa de recursos humanos, la señorita Sonia Navarro, les mandó a cada correo personal una carta que se las paso a leer. Mediante el presente se envía carta adjunta para manifestarle los motivos de su vinculación con fecha 20 de mayo del presente año, o sea, ayer. En el transcurso de los próximos días, personal del área de recursos humanos se encargará de contactarlo para la entrega de los documentos de liquidación y cese, así como el recojo del fotoche y equipos asignados. Para ello es necesario confirmar su dirección actual. Para hacer efectivo el pago correspondiente de su cuenta bancaria registrada en nuestro sistema, será necesario firmar los documentos entregados. ¿Qué dirán esas cartas? Seguro, como es casi siempre,
yo ya renuncio a todas estas cosas, me doy por bien satisfecho con el dinero, firmo. Si no firmas, no te deposito. Si no me entregas el photocheck, no te deposito. Dicen los próximos días, ¿cuándo será? Mañana, pasado, la siguiente semana, en un mes. Esto es lo que dice. Y dice, agradecemos la colaboración que hasta la fecha usted ha venido prestando al grupo La República Publicaciones. Firmado Sonia Navarro, jefe de Recursos Humanos. Es decir, le envían a una funcionaria de menor nivel, porque los ejecutivos son otros. Y de verdad duele cuando hay gente muy valiosa, profesionales que han dado años de su vida para trabajar y hacer grande este medio de comunicación, que por cierto, recordemos, no fue fundado por el señor Mome, ni por el desaparecido Gustavo Mome, ni por su hijo Chicho. Esto fue fundado por Guillermo Sonda, y un periodista como nosotros, como cualquiera de nosotros, que logró reunir y convencer a un grupo de accionistas que no tenían nada que ver con comunicación. Esto fue en el año 83, 1983. Y Guillermo Sonda, uno de los periodistas más talentosos que hemos tenido en nuestro país, lamentablemente ya desaparecido, consiguió convencer a un grupo de amigos que no tenían nada que ver, ni siquiera tenían múltiples dinero o cantidades importantes de dinero para aportar a esta empresa. Recuerdo, por ejemplo, a Juan Urcadiegui, un ebanista, un carpintero, decimista, gran decimista, que lo que hizo fue aportar en capital, por ejemplo, escritorios, sillas. Recuerdo entre otros, a Norma Arteaga, que es la hija de la famosa Valentina, que en su momento era una mujer que tenía un local de espectáculos muy conocido, era para bailar música negra, y hacía la famosa Valentina de Oro. Y ella aportó una cantidad. Y así hubo determinada gente. No fue Mome. Si mal no recuerdo, creo que los únicos que tenían algo de dinero fueron Lasarte y Maraví. Y Mome entró después, con un poquito, y después, por supuesto, cuando el diario creció con el aporte de sus trabajadores, de los diferentes periodistas, la gran mayoría que ya no está, y el diario además que salió como vespertino, no fue un diario como ahora. Guillermo Sonda, y ahí sí en una acción que reconoció que se equivocó, quiso sacar un diario hacia el mediodía, y en nuestro país ya nadie compra diarios al mediodía como era en el siglo pasado. Y rápidamente a los 4 días tuvo que negociar y salió como un diario como todos normales. Y empezó a hacer lo que era La República que conocemos ahora. Y por supuesto fue ese gran aporte de esos trabajadores y periodistas, mucha camiseta que empezó a crecer. Y con el tiempo hasta edificio y sacar más diarios y a tener acciones también en una televisora local. Y cuando fallece Mome padre, el hijo es el que asume el control administrativo y los demás, por supuesto, en el camino fueron desapareciendo. Diario que además, por supuesto, apoyó al trabajo de quienes estaban ahí. Había un sindicato de trabajadores y periodistas que permitió en su momento que los sueldos fueran indexados. Es decir, estaba en esa época además una gran inflación con el gobierno de Alan García, hasta que entró Fujimori y después se controló, y permitió que hubiera también indexado, es decir, subía la inflación, subía el porcentaje en sueldo. Y entonces los periodistas no tenían problemas ahí respecto a sus ingresos. Y hubo un sindicato. Y posteriormente, cuando se cambian las administraciones y cuando cambian las personas, todo esto fueron sacando a la gente. En algún momento, y lo puedo decir yo, porque he sido testigo cuando trabajé en Salud, teníamos que atender a trabajadores que les habían retenido el sueldo y no lo habían depositado en Salud. Trabajadores que mes a mes se les descontaba y pensaban que estaban en ese momento aptos para el Seguro Social, y cuando se querían atender no se podían atender porque debían varios meses. Y tuve de manera personal que intervenir porque había una retención indebida, ¿no? Y entonces eso es importante reconocer y acordarse. La historia no puede olvidarse. Entonces ayer han sido despedidos. La ley permite, o sea, las medidas actuales de trabajo permiten que sí, que haya una suspensión perfecta y que a lo mejor hasta te despidan, siempre y cuando le pagues lo que es debido. Ojalá les paguen lo que es debido. Nunca va a ser debido
con todo lo que se tiene, cuando ahora se sabe que si quieres que te deposite tu liquidación, firma. ¿Qué dirán esos documentos? SUNAFIL ya se enteró ayer, el órgano de control de la Superintendencia Laboral ha dicho que va a intervenir. Ojalá que intervengan, que no se asusten, porque el caso de la República es uno de los que más que van a venir en cuanto a medios de comunicación, que es mi preocupación principal, porque provengo del área de comunicación y soy periodista y me preocupan, y gran parte de mi vida me he dedicado a defender también los derechos justos de los trabajadores, sobre todo en el área de periodismo y comunicación. Entonces, ¿ya no están? Por supuesto hay algunos que no han tocado, La República, que en estos momentos tiene canal de televisión, que tiene alguna gente conocida, no han tocado. Quiero ver a aquellos que están utilizando las páginas y que se llaman periodistas. Quiero ver qué opinan. Me gustaría saber qué opina la señora Rosa María Palacios, que se va a quedar ahí. Anoche la entrevistaron en un canal de televisión, pero no dijo nada del tema. Me gustaría saber qué opina y qué escribe el señor Augusto Álvarez Rodríguez, que también está ahí. A ver qué opina de la solidaridad con estos colegas que ya no están. Me gustaría saber qué dice la señorita Sigrid Bazán, que también tiene una importante columna, tiene una vinculación muy fuerte con la República y que también trabaja en Latina. Ojalá, me gustaría. Me gustaría saber qué cosa dice la señora María Eugenia Mome, que es la actual presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, que es hermana del presidente del directorio, y que hace algunas semanas, y yo lo advertí, había salido a decir que el Estado debería lanzarles un salvavidas a los medios de comunicación ahora que no tienen publicidad. Lamentable noticia, mi solidaridad absoluta con todos los colegas del diario La República, del grupo La República que ahora conozco, pero mi solidaridad absoluta con todos quienes hacen periodismo y comunicación. Los periodistas no representan el gran porcentaje de la estructura de costos de un medio de comunicación. Los periodistas, al ser mal pagados, es un porcentaje mínimo respecto a otro tipo en la estructura de costos. Papel, impresión, ese tipo de cosas es mucho más fuerte en el rubro de periodistas que en una estructura de costos que lo que gana un periodista. Los periodistas siempre somos los que damos la cara. Los periodistas tenemos más de 100 muertos en los últimos 50 años caídos en el cumplimiento del deber. No existe ningún empresario caído en el cumplimiento del deber. En esta pandemia ni siquiera les están dando equipos de protección. Ya tenemos, según tengo información, más de 20 periodistas que han fallecido en estos 60 días como consecuencia del coronavirus. Algunos trabajando en primera línea, caídos, y otros como resultado de contagios indirectos. Ojalá que esto se supere, hagamos voto. Y colegas, mi llamado de siempre, solidaridad. No debemos dejarnos avasallar. Por más que digan no me va a pasar y me quedo callado porque voy a necesitar el trabajo después. A veces estas son las consecuencias de quedarse callado. Soy el periodista Max Obregón Rossi, esta fue una edición más, nos vemos mañana al día siguiente.